¡Huepa! Póngalo ahí, déjelo en hold, déjalo en espera y cierre sus ojitos. Y diga, Señor, prepara mi corazón para recibir lo que tú tienes para mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cancelamos todo espíritu de distracción, todo aquello que quiera venir a impedir que la semilla de tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y en nuestras mentes este día. Y declaramos, Señor, que tu palabra en esta hora será sembrada, Padre, en nuestra mente para dar fruto en abundancia. Señor, porque somos tierra fértil para tu gloria. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque mientras muchos se esconden, nosotros tenemos libertad para poder hablar tu palabra, escuchar tu palabra, meditar en tu palabra para poder ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús decimos, amén. Diga nuevamente conmigo, en Cristo está mi esperanza. Dígalo fuerte, en Cristo. Dice la palabra del Señor en Lucas. Y vámonos rapidito. En esta hora vamos a hablar, de dos historias bien interesantes. Y es en el capítulo 1, versículo 5. Dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado, están conmigo, Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ellos no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Dígale al que está al lado, ¿y sabes qué pasó? Te lo voy a contar. Mira para acá. Este capítulo está buenísimo. Y en esta hermosa tarde yo quiero que meditemos en esta historia hermosa de Zacarías. Porque fue a él quien Dios envió un ángel, el ángel Gabriel, para anunciarle lo que iba a suceder. Acabamos de leer que este hombre era un sacerdote. Y la esposa también venía de una familia sacerdotal. Y estos dos, este matrimonio, era un matrimonio que dice la palabra, eran ancianos, pero eran obedientes a Dios. Eran obedientes a Dios. Sin embargo, ¿sabes qué pasó? Te cuento. Allí cuando él entró, porque fue seleccionado para ir al santuario para, echar incienso, para, ¿verdad?, adorar adentro. No todo el mundo podía adorar en el santuario. Y de repente a mano derecha dice la Biblia que se apareció un ángel. Allí estaba a la derecha del altar el ángel Gabriel. Y él vino con un mensaje bien interesante. Vino con este mensaje
Pero, ¿qué pasa cuando viene y se te aparece alguien de repente? El susto que se habrá dado, definitivamente. Si es alguien de carne y hueso y se te aparece de momento y tú te asustas, imagínate él que se le apareció un ángel de repente donde se supone que no había más nadie, solamente él. Y allí dice la Biblia que él se alarmó y se llenó de temor. Cualquiera, ¿verdad? Nadie lo culpa. Ahora bien, en medio de este temor, de alarmarse, de ese temor, hay algo que pasó. Y es que este hombre, a pesar de que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que seguramente por sus años llevaba mucho tiempo pidiéndole al Señor un hijo. En esa época era algo muy vergonzoso que una pareja no pudiera concebir. Sin embargo, cuando llegó el ángel, lo primero que le dice es: no tengas miedo. No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Y esta parte para mí me conmovió muchísimo. Porque Dios sabe cuál es tu situación. Dios sabe qué es lo que tú estás pasando. Dios conoce esa oración que tú has hecho en la intimidad donde nadie te ha visto. Pero Él conoce el deseo de tu corazón. Pero fíjate que para contestar su petición y su oración, Dios envió un ángel. Dios no solamente le abrió a su corazón, no. Dios envió al ángel Gabriel y le dice: Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo vas a llamar Juan. Le dio, ¡pum!, todo de cantazo. Eso no fue: mira, mi hijo. No, punto de cantazo. Dios ha escuchado tu oración. He visto que tu hija no va a poder tener, tu esposa no va a poder tener hijos, pero Dios le va a dar un hijo y lo vas a llamar Juan. Dice: tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Ay, Dios mío, ¿cuántos hijos? Bueno, yo sé, voy a hacer esta pregunta. Vamos a hacerla de esta manera, déjame ver. Ok. Porque yo sé que las que tienen como 10 hijos, si le digo si van a tener otro hijo, yo digo que, ay, Señor, ayúdame. Pero un hijo siempre es una bendición, ¿verdad que sí? Así que cuando esta mujer queda embarazada, definitivamente iba a ser de muchísimo gozo para este hombre y para muchos que sabían de su situación. Así que muchos se iban a alegrar del nacimiento de este niño. Wow, tu hijo le hizo saber algo clave. Y es que para mí esta parte es muy importante. Si Dios te va a dar un milagro, en mi caso, cuando yo quedaba embarazada de mis hijos bellos, para los que no saben, yo no podía, según la ciencia, tener hijos. Así que cada vez que yo quedaba embarazada, yo le decía: Señor, ¿cuál es tu propósito con este hijo? Y cada vez que yo quedaba embarazada, el Señor me mostraba cuál era el llamado de cada uno de mis hijos. Y yo los bendecía desde mi vientre. Ay, qué cosa linda, Dios mío, Señor. Ahí tengo 2 tesoros, 2 regalos de papá. Y es hermoso, porque cuando Dios te da un regalo, también te dice cuál es el propósito de ese regalo. Pero es importante que tú y yo no nos olvidemos. Porque después que Dios te da el regalo, ay, espérate, ¿lo suelto o no lo suelto? ¿Lo digo o no lo digo? Después que Dios te da el regalo, no vengas y me digas: ay, pastora, es que ahora no puedo ir a la iglesia porque es que mira, los muchachos no se quedan quietos. Mire, mi hermano,
El mismo que te dio el milagro para poder mantenerlo en tu vientre es el mismo que te dará la fuerza y la sabiduría para que tú lo traigas al templo y crezca aquí. Si le cayó la agüita, diga aleluya. Lo que es un regalo de Dios nunca podrá ser un impedimento para servirle a Él. Mejor mírelo de esta manera. Ellos son la motivación para que nosotros nos mantengamos en santificación para Él. Y ellos puedan ver nuestro ejemplo y puedan verlo a Dios en nosotros. Amén. ¿Qué es fácil? No, yo tuve 3, una chulería, mi hermano. Una chulería. Era algo hermoso. Verlos crecer, correr como alma que lleva a Cristo. Pero eso es parte del crecimiento, amén. Eso es parte del proceso de paciencia. Diga paciencia. Y en ese momento, en el versículo 15, le dice, mira, él será grande a los ojos del Señor. Fíjate que lo dijo bien claro. Será grande a los ojos del Señor. Y le dio una instrucción clara. Diga, instrucción. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Esto implicaba que este niño desde aún del vientre iba a ser separado totalmente para Dios. Eso era parte de los requisitos de separación para guardarse para Dios. Así que muchas veces hay cosas que es necesario escuchar, porque usted tal vez se cuestiona, pero ¿por qué? ¿Por qué si en aquella época había vino? Diga, porque es obediencia. Porque lo que a Dios le permite a uno, no necesariamente se lo permite a usted, me lo permite a mí. Y es mejor obedecer lo que Él nos diga a nosotros para poder agradar su corazón. Y dice, y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Aleluya. Qué hermoso. Ahora fíjate bien. Muchos israelitas volverán al Señor. Desde antes de él ser concebido, ya Dios le estaba diciendo a su papá cómo Dios iba a utilizar a este niño. ¿Sabes tú el milagro que Dios te ha puesto en tus manos? ¿Para qué Dios quiere que lo utilices? ¿Para qué Él lo va a utilizar, debo decir? ¿Cuál es el propósito de ese milagro? No es para que simplemente y le vayas, mira, y lo muestre. Porque cuando estamos felices y contentos, ¿qué queremos? Que todo el mundo se entere. Seguro que sí. Y le siguió dando instrucciones y le decía, este hombre, este niño, va a preparar a las personas para la venida del Señor. Va a abrir camino, va a preparar el camino. Ay, 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 ay. Este hombre será utilizado para reconciliar a los padres con los hijos. Este hombre será utilizado para que las personas dejen su rebeldía y acepten la sabiduría de los justos. Es decir, para que los justos sean influencia a la vida de los rebeldes, para que puedan cambiar, a arrepentirse y convertirse, y puedan cambiar su manera de pensar. Ay, 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 ay.
Y fíjate, ay Dios mío, sorry, es que yo me meto en esta historia. Porque este era un hombre de Dios, un sacerdote del Señor. Después que el ángel le dice todo esto, entonces mira lo que él dice. ¿Y cómo puede estar seguro de que ocurrirá esto? Cataplum, plan, plan. El ángel sabía que esa pregunta era más que curiosidad. Era duda. Era incredulidad. Porque fíjate que le dice, ya soy anciano. Ve al versículo anterior, el 18. Ya soy anciano y mi esposa también es anciana. Hay algo que el Señor viene a decirnos en este día. Cuando el Señor te da una promesa, cuando el Señor te da una palabra, no cuestiones cómo Él lo va a hacer. Solamente créelo. Por eso la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Cuando quiera venir la duda, usted sabe qué tiene que hacer. Espántela. Espántela. No deje que venga, no deje. ¡Ey! Y diga, yo sé en quién está mi esperanza. Yo sé en quién está mi esperanza. Aleluya. Y viene el ángel y le dice, ¡ey! ¡Ey! Yo soy Gabriel. Como quien dice, ¿quién tú te crees que soy? No se supone que aquí no puede entrar nadie. Y yo estoy aquí hablándote. Yo soy Gabriel. Estoy en la misma presencia de Dios. Y Él fue el quien me envió para darte esta buena noticia. Aleluya. Dios es bueno. Reconozcamos la voz de quien nos habla. Reconozcamos la voz de Dios. Pastor, ¿y cómo yo reconozco la voz de Dios cuando me habla? Porque tiene que estar de acuerdo a la Escritura. ¿Tú quieres aprender a reconocer la voz de Dios en tu vida? Métete más en la palabra y vas a saber si es Él quien te habla. ¿Y sabes qué pasó? Te cuento. Zacarías, cataplum, plan, plan. No se murió. Ya lo mató. No, se quedó mudo. Se quedó mudo. Mudo. ¿Sabes qué pasa con los incrédulos? Son enmudecidos. Porque dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En la lengua. Así que tengamos mucho cuidado cómo hablemos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Porque este verso nos hace bien claro que Dios por amor hizo que Zacarías enmudeciera. Hay veces que en la vida nos vamos a quedar sin palabras y es mejor así. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla. Porque aún con nuestra incredulidad, su propósito se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Lo que Dios te dijo que iba a cumplir para ti, para tu casa, lo va a cumplir sí o sí. Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Eso no es cuestión tuya ni mía.
¿Cuándo? Tampoco. Tú simplemente cree. Porque en Él está nuestra esperanza. Aleluya. Así que ya todo el mundo se dio cuenta que él como que tardaba y como que no salía del santuario. Acuérdense que mientras él estaba en el santuario, todos los demás estaban afuera. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y como que a Zacarías se le hizo tarde. Pero mira, él no ha salido. ¿Qué le habrá pasado allá adentro? Y cuando de repente él sale. Y empieza a hacer señas. Ahí yo creo que fue que empezó el lenguaje de señas. Gracias a Zacarías. Y empezó. Pero no salía nada de su boca. Estaba en silencio total. Y él trataba como que... Y ahí todo el mundo se dio cuenta. Yo creo que tuvo una visión allá adentro. Y mira, quedó mudo. Quedó mudito. Y dice la palabra. Ay. Que él terminó esa semana de servicio en el templo. Y él, chinguín, fue para su casa. Y tiempito después, ¿qué pasó? ¿Quién quedó embarazada? ¡Elizabeth! ¡Uh-huh! Elizabeth quedó embarazada. Y yo no sé si fue del susto, yo no sé, pero dice la Biblia que estuvo 5 meses metida en la casa. ¿Tú sabes qué es eso? Yo no sé, porque la Biblia no revela por qué estuvo 5 meses metida en la casa. Pero es que yo me imagino, tú sabes, tú una mujer anciana, no podías tener hijos, los dos son ancianos, y de repente la pipa empieza a crecer. Y lo que tú piensas es, ¿y qué va a decir la gente? ¿Y el susto será o no será? ¿Estos serán lombrices? ¿O qué será? ¿Verdad que sí? Como la mamá del pastor que la otra vez nos dijo que ella pensó que el pastor era una lombriz, tremenda lombriz, a los 9 meses salió. Así que uno no sabe lo que había pensado, las cosas que le habrán venido a su mente. Pero a los 5 meses, dice la Biblia, que ella estuvo mantenida en su casita. Ahora bien, ella estaba tan feliz. Que ella comenzó a exaltar al Señor y decía, qué bondadoso es el Señor, que me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Dígale al que está al lado, llegará el tiempo de tu gozo. Llegará el tiempo de ver tu promesa cumplida. Va a llegar el tiempo, ay Dios mío, este es para gozarse. Va a llegar el tiempo, aleluya, de ver tu promesa cumplida en tu vida. Aleluya. Va a llegar el tiempo en que los que se reían de ti van a tener que reírse, pero contigo. Mire, mi hermano, yo me acuerdo que a los 13 años yo estaba viendo en la televisión de mi país, daban un programa que era referente a los embarazos y a los partos. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Ay, Dios mío. Y cuando yo veía a los 13 años, déjeme contarle. ¿Quieres que le cuente? Cuando yo vi por televisión cómo esas mujeres gritaban, y yo veía sangre, ay, Dios mío, yo no sabía cómo. Mami, ¿por qué tú me dejaste ver esas cosas? Pero yo creo que era lo único que había, ¿verdad? No te preocupes más.
La situación fue que cuando yo vi eso, a los 13 años, yo tuve el atrevimiento de decir, yo no quiero tener hijos. Si eso es así, que yo vi a esas mujeres gritando, llorando, que con tanta sangre y tanta cosa, yo decía, yo no quiero tener hijos. Y yo me acuerdo siempre de ese momento. Y eso fue un momento que a mí me marcó. Porque acuérdate, el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Pero a los 14 años, cuando apenas empezaba mi periodo, 14 para 15, me acuerdo que eran unos dolores tan horribles y tan horribles, que mi mamá me dice, no, vamos a ir al médico para que te haga un examen. Y cuando llego al médico, efectivamente, mis ovarios estaban llenos de quistes y mi útero estaba totalmente invertido. Y yo siempre, desde muy pequeñita, desde muy joven, parecía mucho más adulta por la manera en que yo me vestía. Y el médico, sin saber que yo tenía solamente 14 años, comenzó a hablarme como si yo tuviera 19 o 20 años. Y mi mamá estaba cerca, gracias a Dios. Y entonces empieza a hablar de que realmente mi diagnóstico era esterilidad, porque tenía demasiados quistes y mi ovario, mi útero estaba invertido. Me decía, no, es que ella va a tener muchos problemas para tener hijos. Y cuando de repente ella me ve mi cara y ve lo asustada que yo me puse, él me dice, ¿qué edad esta nena tiene? Y ahí entonces, dijo, espérate. Y enmudeció. Pero ya la palabra la había soltado. Y en ese mismo momento yo dije, Señor, perdóname. Porque cuando tú dices una cosa, es una cosa. Pero cuando te dicen que ya es imposible que tú tengas hijos, ya ese panorama te cambia. Porque ahí comencé yo a valorar la importancia de ser madre. Y a pesar de mi corta edad, yo decía, Señor, perdóname y ayúdame a que mi confianza en que tú puedes hacer el milagro se mantenga. Y fue desde esa edad que yo comencé a leer la palabra de una manera diferente. Y me acuerdo que el Señor siempre me hablaba a través de la historia de Samuel, primera de Samuel. Y me decía el Señor, así como Ana le pidió un hijo al Señor y le prometió dárselo en gratitud y dárselo para el servicio de él, asimismo tú tendrás tu Samuel. Lo interesante de todo esto es que yo todavía no conocía a mi esposo. No estaba todavía ni en el mapa. Y cuando yo lo conozco a él a los 17 años, él viene y me dice, yo no sé por qué, pero el Señor me dice que quien va a ser mi esposa va a tener problemas para dar a luz y para quedar embarazada. Pero el Señor me dijo que no me preocupara porque él me iba a dar un Samuel. La misma palabra que el Señor venía hablándome a mí desde los 14, a él se la reveló desde los sus 15 años. Y él me entrega un panfleto que ahí estaban todos los sueños que Dios le daba en su juventud. Y uno de esos sueños decía, veo a quien va a ser mi esposa dar a luz 3 hijos. Y decía 2 niños y una niña. Yo dije, interesante. Y yo le pregunto, mira, éramos ya novios. Digo, ¿y este sueño qué? ¿Verdad? Y él me decía, es que sí, el Señor me reveló el orden de hijos que yo iba a tener. Y yo vi a la mujer, no vi su rostro, pero la vi dando a luz. La vi dando un varón, una niña, un varón.
Y cuando él me dijo el orden, yo dije, ese es el orden de hijos que yo quiero. Y ahí están Samuel, Sarai y Benjamín. Porque cuando Dios promete, cumple. Porque cuando Dios te da una palabra, mantente confiando que Él lo va a hacer. Así que luego les enseño, porque Él me regalaba unas miniaturas de bebés, que todavía tengo en casa y los otros días las encontré. Y en esas miniaturas le poníamos los nombres de nuestros hijos. Y nos mantuvimos desde nuestro noviazgo diciendo, Señor, un día veremos tu promesa cumplida. Aleluya. Y para mí es una bendición ver esas caritas tan bellas, Dios amado. Ay, qué chulo, Dios amado. Dios me los cuide, me los bendiga. Sorry, esos son los hijos de los pastores. Dios es bueno, amén. Así que seguimos con esta historia. Cuando quedó embarazada, Elizabeth adoró al Señor. Qué bondadoso es el Señor, me has quitado la vergüenza. ¿Sabes qué pasó? En el 6º mes, gracias por el interés. ¿Sabes qué pasó? Les cuento. Al 6º mes, fíjate cómo es esto. Ya Dios le había dicho a Zacarías que él iba a preparar el camino del Señor. Pues al 6º mes de embarazo de Elizabeth, se le aparece el ángel Gabriel, pero esta vez ¿a quién? A María. Ahora quiero que analicemos la reacción de María. Porque, ¿qué pasó con Zacarías cuando se le apareció el ángel? ¿Enmudeció por qué? Porque dudó. Pero sin embargo dice la Biblia que en este momento se le apareció a María una virgen, una mujer virgen, y ella estaba comprometida para casarse con José. Entonces, por supuesto, ya sabemos que la genealogía de él, ¿verdad?, era descendiente de David. Y dice la palabra que esta mujer humilde del Señor, qué hermoso, quedó igual de espantada que Zacarías. O sea, ella estaba confusa, confundida, ella estaba con miedo, aterrada. Pero sin embargo, el ángel que le dijo, no tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios y Dios te ha dado un gran privilegio. En otras palabras, hay otra versión que me gustó mucho que decía, Dios está contento contigo. Y dice que cuando el ángel la saludó de esta manera, ella estaba como que, ¿what? ¿Por qué tú me dices eso? ¿Qué tú quieres decir con esas palabras? Sin embargo, él le tenía una gran noticia. Diga, una gran noticia. Y le dice, tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y ya también le tenía el nombre. Y le vas a poner Jesús. Qué bello. Y allí también empezó a decirle el propósito. Él será grande, lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David. Reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Pero sin embargo, María también hizo una pregunta. Pero su pregunta no fue basada en la duda. Su pregunta fue basada en la curiosidad de ¿cómo va a ser esto? Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Porque yo soy virgen, ¿cómo es que va a ser esto? Es decir, no es que usted no le pregunte al Señor. Con estas dos historias vamos a hacer esta comparación.
no es que ustedes no le pregunten al Señor. Es que tengamos la actitud del corazón correcta. Cuando usted le haga la pregunta al Señor, sea porque genuinamente usted quiere saber cómo, Señor, tú lo vas a hacer. Recuerdo que cuando tuve a mi primer hijo, me dio preeclampsia. Se me subió la presión, estaba con las piernas hinchadas y me tuvieron que hospitalizar días antes para hacerme una cesárea. Y recuerdo que cuando ya yo estaba en el hospital, viene el médico y me están buscando los latidos del bebé. Y algunas veces se hacía bien difícil encontrarlo y yo me asustaba. Y el médico se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer una cesárea. Y por supuesto, cuando uno es mamá, uno se olvida de todo. Uno lo que quiere es que su bebé esté bien. Y me acuerdo que mi pregunta no fue como para dudar de lo que él me iba a hacer. Mi pregunta fue esta: ¿y qué yo me voy a encontrar allá adentro? Que yo necesito que tú me digas qué yo voy a encontrar cuando yo entre a sala de operaciones. Porque yo sabía que la intervención era necesaria para salvar mi vida y salvar la vida de mi bebé. Así que el médico me dice, cuando entres, los azulejos van a ser azules. Y él comenzó a describirme todo lo que yo iba a pasar. Te vas a tener que sentar para ponerte la espinal en tu espalda. Y cuando él terminó de explicarme todo, yo con una sonrisa le dije, dale, estoy lista. ¿Por qué? Porque como seres humanos necesitamos saber muchas veces los detalles para que nuestra mente y nuestro corazón se preparen para lo que viene. Y así es que yo vi la pregunta de María. Ella sabía que iba a suceder, pero ella quería saber un poquito más de información de cómo iba a pasar. Así que el ángel le contesta y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. El ángel tuvo el detalle de contarle no solamente eso, sino de decirle, ¿sabes qué? Para tu confirmación, ve a la casa de tu prima, porque allí también vas a ver un milagro. Aquella que la llamaban estéril, que es anciana, aquella está embarazada. Y fue tan hermoso porque entonces, dice la Biblia que ella chinquín, se fue para casa de Zacarías. Y dice que cuando entró por esa puerta, déjame hacerte la historia rápido, después tú la lees corriendo, después tú la lees con detalle. Dice que cuando entró por la puerta y mencionó el nombre de Elizabeth, ¡Elizabeth! ¡Ah! ¿Qué pasó? El bebé saltó. Pero no solamente que saltó, dice la Biblia que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ahí se cumplió la palabra que Dios le había dado a Zacarías cuando le dijo, y antes de él nacer será lleno del Espíritu. Es que Dios tiene sus momentos. Pero ¿sabes cuándo lo tiene sus momentos? Cuando somos obedientes. Porque María no llegó a casa de Zacarías y de Elizabeth así porque sí. ¡Ay, aquí estoy, recíbanme! No, ella fue porque el Señor le dio la orden a través del ángel. Amén.
Así que procuremos que cada paso de nuestra vida sea dirigido por el Señor. Porque fue allí cuando sucedió todo esto que por la boca de Elizabeth el Señor comienza a confirmar todo lo que el Señor le había dicho en secreto. Y ella se da cuenta de lo bendecida que era recibir, oh my God, a quien llevaba en su vientre a su Señor. Y sentía ella el privilegio de tenerla en su casa. Wow, wow, wow. Hay algo que me llama mucho la atención y es el verso 37. Mira lo que dice esta palabra. Pues nada es imposible para Dios. Si usted solamente se va a aprender un versículo bíblico en su vida, que sea este. Pues nada es imposible para Dios. Cuando venga cualquier cosa en su mente que venga contra usted, que venga a querer decir, ay, ¿cómo va a pasar eso? Nada es imposible para Dios. Usted ve la cuenta del banco y diga, Dios mío, ¿cómo voy a pagar la casa esta semana? Pues nada es imposible para Dios. Cuando ve el diagnóstico del médico, diga, pues nada es imposible para Dios. Cuando ya no tiene empleo y está desempleado, diga, en cualquier circunstancia decimos, pues nada es imposible para Dios. Dios sabe las circunstancias y el tiempo que es necesario pasar por ellas. El Señor sabe cuál es el proceso necesario y cuándo estamos listos para recibir el milagro. Seamos pacientes. Dice la palabra del Señor que a diferencia de Zacarías, dice que el versículo 38, soy la sierva del Señor. Ay, 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 ay. Cuando el Señor te dice, te quiero enviar como misionero. Ay, Señor. Te quiero sacar de tu trabajo para que te dediques a mi obra. Ay, Señor, pero ¿cómo? Estamos dispuestos a decir, como dijo María, soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Que se cumpla tu palabra. Procura que cuando venga una palabra a tu vida, o que te diga lo contrario, en vez de decir, te vas a quedar en este trabajo por un buen ratito más. ¿Verdad? Porque siempre queremos como que nos saque. Pero si te dice lo contrario, tú dices, Señor, soy tu sierva, soy tu siervo. Que se cumpla todo lo que tú quieres. Porque es que Él sabe que es lo mejor para ti, que es lo mejor para mí. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y dice la Biblia que luego que el ángel ya le dio el mensaje, ¡tarán! ¿Qué pasó? Se fue. Algunas veces queremos que el Señor se quede ahí, y no siga hablando, no siga hablando, no siga hablando. No, Él te va a decir lo necesario para que tú te muevas y sepas lo que tienes que hacer. Porque cuando somos obedientes a eso que el Señor nos dijo, entonces Él puede ¿qué? Seguir hablando, ¿no? Muchas veces queremos, Señor, háblame. Pero si lo que te dijo no lo has hecho, ¿cómo tú quieres que el Señor te siga hablando?
Ay, Dios mío, ya, me quedo ahí. ¿Sí? ¿Le sigo? Necesitamos aprender esta lección, amados. Porque si en lo poco somos fieles, ¿es qué? En lo mucho Él nos va a poner. Y dice la palabra del Señor que pocos días después María fue deprisa, llegó, ya pasamos eso, ¿verdad? Y wow, Elizabeth la bendijo. Y hay una canción hermosa del versículo 46 a la 55. Ese es el canto de alabanza de María. Cómo ella exaltaba al Señor. Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Y en ese cántico podemos ver el corazón de esta mujer. Qué hermoso. Gracias, Señor. Eso es algo bien importante. Cuando veamos el milagro y estemos portando el milagro, procuremos que mantengamos el corazón correcto. Un corazón lleno de gratitud. Un corazón que se mantenga adorando al Rey y reconociendo que es Él. Fíjate que los dos dijeron lo mismo. Zacarías dice, es que yo soy viejo. Y María dijo, es que yo soy virgen. ¿Y tú qué dices? Tal vez dice, es que yo soy muy joven. Ay, no, es que ya se me pasó la edad para eso. Es que no se trata de ti. No se trata de ti, se trata de Él. Y cuando Él quiere cumplir un propósito, lo cumple o lo cumple. Amén. Aleluya. Y es hermoso porque vemos entonces que 3 meses se quedó María con Elizabeth y luego regresó a su casa. Es hermoso porque luego entonces Elizabeth dio a luz a Juan. Y esta parte es graciosa, pero justo como lo dijo el ángel, así pasó. Cuando nació, todo el mundo estaba como, ¿y qué nombre que es el que tú le vas a poner? Y Elizabeth, pues Juan. Pero ¿cómo va a ser Juan si nadie se llama así en tu descendencia ni en tu casa? O sea, vamos a ponerle Zacarías, porque es que ese es el nombre del padre. Y él dice, no, es que se llama Juan. Y dice, vamos mejor a preguntarle a Zacarías a ver cómo es que se va a llamar. Y tan pronto le llaman a Zacarías y le preguntan a Zacarías, acuérdese de algo, Zacarías todavía estaba mudo. Dijo, denme algo para escribir, porque no podía hablar. Pero tan pronto escribió y puso Juan. Su nombre es Juan. Cuando puso su nombre Juan, él estaba preparado para comenzar a profetizar. Y dice que su boca se abrió. Ay, 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 ay. Hay momentos en que tú te vas a sentir, Señor, pero es que yo estoy tan callada. Yo siento que en esta época de mi vida yo estoy en silencio. Pues mantente en silencio. Porque es que Dios está preparando tu boca. Porque cuando abras tu boca en el momento oportuno, que veas el milagro, tú vas a comenzar a profetizar. Y tu boca se va a llenar de risa. Y ahí comenzó, todo el mundo se regocijó, todo el mundo se gozó. Y comienza desde el versículo, 57.
63. Dice que tan pronto Zacarías escribió el nombre, Dios le regresó su voz y él comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario, por este milagro, dile al que está al lado, es que es por tu milagro. Es que es por tu milagro que muchos serán reverentes. Ay, 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 ay. Dice la Biblia que el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas. Muchas veces te estás preguntando, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar esta circunstancia? ¿Pero por qué yo tengo que pasar por esto? Porque es que a través de tu milagro muchos van a conocer el poder de Dios en acción. Cuando yo era pequeñita recuerdo que mi mamá estaba en cama, postrada en cama. Y habían unos hermanitos que eran bien atrevidos. Llegaban a casa de mi mamá y como la veían de 96 libras y 4 de hemoglobina, le decían, ay hermanita, ya usted está para el otro lado. Le decían a mi papá, don Santo, prepara el chocolate caliente porque es que está ya mismo, va para la funeraria. No, mi hermano, si yo estoy en los caminos del Señor es por la gracia y misericordia de Dios, ¿oyó? Porque es que uno se encuentra con unas cosas. Mi mamá todavía está viva y ese señor ya se fue hace tiempo con el Señor. Hace tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el día y la hora es que Dios lo señala. Es que el Dios es el que sabe cuándo es tu momento, cuándo es mi momento. Y cuando muchos de los que dijeron que ya mi mamá se iba, muchos tuvieron que ver el milagro. Y tuvieron que tener ¿qué? Temor reverente. Pero yo de pequeña decía, pero ¿por qué? Sin embargo, esos fueron uno de mis mejores momentos. Tal vez mi mamá se cuestionó muchas veces, era el dolor horrible que tenía en sus piernas que no podía caminar. Ella fue operada de sus piernas. Después yo tenía que llevarla en su sillón de ruedas. Pero fue en medio de ese proceso donde el Señor me enseñó a memorizar su palabra. Fue al ladito de su cama que yo memorizaba la palabra. Y recuerdo que un día yo le dije al Señor, Señor, dame un salmo que no sea muy chiquito, pero tampoco tan largo. Ay, yo amo las oraciones de los niños con el corazón. Y yo decía, por favor, Señor, ni largo, ni cortito. Dámelo así, regular, ¿ok? Y yo abría la Biblia y lo que abriera, empezaba a leerlo. La Biblia fue mi primer libro de lectura. Y recuerdo cuando ese día lo abrí en Salmo 4. Yo no entendía lo que yo estaba leyendo, pero era a través de la palabra que Dios le estaba hablando a mi mamá. Y decía, respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestras camas. Y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que las de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa palabra desde los 5 años de edad jamás se me ha olvidado. Y fue a través de esa palabra que Dios levantó a mi mamá. Hoy me regocijo. Tiene más de 70 y pico de años.
Y me gozo en ver una mujer fuerte junto a mi papá con 51 años de casado. Así que, mi amado, solamente Dios sabe cómo Él va a cumplir. Confía, confía. En esta hora ponte de pie. Gracias, mi Señor. Oye al Señor. Cierra tus ojitos. E imagínate que el Señor está frente de ti y te llama por tu nombre. Dale, pon tu imaginación a correr. Olvídate del que está al lado. Cierra tus ojos. E imagínate que el Señor mismo está delante de ti. Y te dice, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostengo. Entrega tu vida. Ven, entrégale tu vida al Señor, porque no es en tus fuerzas. Hoy es el día que tú le demuestres al Señor que Él es tu esperanza. No le digas como dijo Zacarías, es que yo ya soy viejo. Porque siempre tal vez vamos a tener una excusa. O vamos a dudar. Pero hoy es el día donde el Señor te dice, ven a mí, tal como estás. Porque yo soy quien cambio tu lamento en gozo. Yo soy quien cambio el panorama de tu vida. Yo soy quien te proveo. Yo soy quien te sostengo. Yo soy el que soy. En esta hora, si tú necesitas fuerzas, que Él renueve tu fuerza, Él quiere darte fuerzas porque Él es tu fuerza. Ven al altar. Ven al altar, ya nos vamos. Pero antes de irte, ven al altar y dile, Señor, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza eres tú, Señor. Espíritu Santo.